Hola mis amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a esto que hemos denominado Encuentros. Un espacio en donde vamos a compartir junto con Carlos Olaya para nuestro canal de Excelencia Consultores. Nosotros hemos lanzado al mercado una propuesta hace muy poco, pero en realidad hoy en nuestro primer programa no queríamos hablar de la rigurosidad metodológica, no queríamos tocar temas de las 4 Cs del desempeño, ni nada por el estilo, porque los temas técnicos al final te vas a dar cuenta, si nos das la oportunidad de trabajar contigo en algún momento, que los dominamos, que los conocemos. Pero hay algo más importante y es lo que nosotros le enseñamos a muchos de nuestros alumnos que están vinculados en ventas. Este es un negocio de confianza. ¿Sí o no, mi querido Carlitos Olaya? ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, contento de estar aquí, de poder saludarlos, de poder compartir. Y tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, las relaciones humanas, en general, más allá de los negocios, deben de partir de la confianza, ¿no? O sea, si alguien, vamos a imaginar, los llevó al mundo de la venta, ¿no? Todos sabemos de que la persona no necesariamente compra el producto. A quien le compra es a la persona que vende ese producto, ¿sí? Porque ese producto puede haber en diferentes lugares, hay diferentes tipos de ofertas, hay diferentes tipos de precios, ¿no? Pero la persona confía en quien se lo vende, ¿no? O sea, la gente compra el producto a la persona correcta que le resuelva el problema en particular, ¿sí? Pero nuevamente a quien le compres a la persona como tal. Y eso es netamente confianza. Mi amigo, pero hoy queremos construir con ustedes ese aspecto, porque hay mucha gente ahí detrás que no tiene ni idea que aquí hay un par de locos que decidieron tener este emprendimiento llamado Excelencia Consultores y que hoy buscamos llegar al mercado. Pero ¿y quiénes somos? Y por eso, mi amigo, este primer capítulo va dedicado a eso, a tener una conversación honesta. Tú y yo somos ya muy amigos, nos conocemos mucho tiempo pero sería bueno que la gente también entienda esa esencia tan bonita que nos une, que de alguna manera ha hecho que nosotros desarrollemos esta amistad y que hoy seamos socios de un emprendimiento que no es cosa fácil, mis amigos. Porque aquí desde este frente ya dejamos de mirar única y exclusivamente los enfoques del proyecto de aprendizaje, comerciales, de operaciones. Ya estamos mirando diferentes aristas que componen la empresa como tal y nos enfrentamos a nuevos retos y nuevas situaciones bonitas. Pero para empezar, mis amigos, voy a hacerle unas pequeñas preguntas aquí al compañero para que ustedes también sepan quién es. Carlitos, mi hermano, qué gusto empezar estos programas de encuentros contigo. Mi hermano, cuéntame un poquito de ti. ¿Cómo te defines? ¿Cómo te describes? A ver, yo tengo 41 años en este momento, recién cumplidos hace algún tiempo. Yo me defino como una persona, voy a hablar primero de mí. Sí, me defino como una persona sociable, hablábamos hace un momento de confianza. Soy una persona que confía mucho en los demás, no confía desde el lado de ser pues confiado, sino que confío en que la persona es capaz de encontrar su camino para resolver sus problemas. Yo confío mucho en la gente. Y desde ese camino es desde donde yo me formo como psicólogo. O sea, yo tengo una confianza en el ser humano de que la persona va a poder resolver sus cosas. Y a partir de ahí, de esa forma, es de alguna forma cómo manejo yo, cómo me defino yo. Una persona comunicativa, una persona confiable, una persona que le gusta y le encanta escuchar, que hago todos los días el esfuerzo por ser empático, porque eso no es nada sencillo, ¿no? Pero de ahí, de esa forma, es como de alguna manera me defino. Me encanta divertirme, encontrarle el lado positivo a las cosas, el poder bromear en los momentos que se pueda hacerlo, todo el tiempo estar, como conversaba el otro día con una amiga, y yo le decía, si yo pudiera jugar todos los días, yo jugaría todos los días, ¿sí? O sea, me dedicaría a eso en el buen sentido de poder divertirme, de pasarla bien. Me gusta disfrutar los momentos, disfrutar cada cosa que hago. Entonces, así me defino yo. Qué chévere, mi hermano. Mi hermano, tú tienes unos papás vivos, los disfrutas, lo he visto. Tienes unos hermanos que también son geniales, son maravillosos. Hemos compartido hace poco en tu cumpleaños, precisamente número 41 con ellos y la verdad que cuéntanos un poquito de tus pequeños. A ver, de mis papás, de mis hermanos. De tu familia. Cuéntanos un poco de tu familia. A ver, nosotros, sí, somos papá y mamá. Tengo 2 hermanos, yo soy el segundo. Tengo un hermano que es mayor que yo por 18 años, o sea, nos llevamos una diferencia un poco grande desde ahí. Te crió prácticamente ya. Claro, ya cuando él nos llevaba al colegio, él nos recogía, sí, o sea, es mi hermano mayor. Y tengo un hermano menor que nos llevamos cerca de 2 años de diferencia, ¿ok? Entonces, con él, pues,
hemos hecho 1000 cosas juntos, pues porque hemos sido casi a la misma edad, hemos jugado todos juntos y etcétera, ¿no? Ahora, me estabas hablando de los pequeños. Sí, pues ahora estoy casado, tengo a mis 2 pequeños, tengo a María Paz, que tiene 5 años, ahorita en mayo cumple ya 6, y tengo a Juan Diego, que en septiembre cumple 3 años, ¿no? Tengo a los 2 pequeños y bueno, ya con ellos la razón de la vida pues cambia totalmente, ¿no? La gente que tiene hijos y que sabe esto, pues es una de las cosas que más disfruto. Y cuando estabas hablando hace un rato del camino de emprender, sí, el camino de emprender es cuesta arriba, es complejo, ¿sí? Claro. Pero te empiezas a dar un lujo que no todo el mundo se lo da. Hay gente que dice, lujo puede ser comprarte el gran carro, comprarte la gran casa, viajar por todo el mundo, pero uno empieza a colocar en una balanza ciertos lujos y para mí es un lujo ser dueño de mi tiempo. Porque al partir de ser dueño de mi tiempo, mi capacidad de disfrute es mayor. ¿Hay un esfuerzo mayor? Sí, pero sigo siendo dueño de mi tiempo y ese lujo es el que no quiero perder porque precisamente eso me permite estar cerca de mis pequeños también, ¿no? Y tú lo defines bastante bien porque defines como la palabra lujo. Y realmente se ha convertido hoy en un lujo tener tiempo para disfrutar con la familia, para llevar a los niños al colegio, para compartir con ellos en el juego, en el día a día, ¿no? Y tirarse un ratito al suelo y disfrutar con ellos. Porque claro, o sea, hemos vivido, ¿no? En algún momento de la vida situaciones muy complejas y estresantes por el entorno, por las actividades, porque bueno, pues como a muchos de nuestros amigos que nos ven les está pasando, llegan a casa y siguen trayendo trabajo a casa. Correcto. Y llega el fin de semana y siguen normalizando que es normal prender la lacto un fin de semana. Es verdad. ¿No? Chévere, mi hermano. Oye, tú eres de La Victoria, del barrio de mi esposa, precisamente. Pero tienes una historia bien bacán, porque tú vivías al costado de una orquesta muy famosa. Sí, claro. Nosotros vivíamos al costado de Camagüey, de esta orquesta de salsa. Camagüey. Eso es tal cual. Y no solamente éramos pues, vecinos de la orquesta famosa, no, porque mi abuelita, perdón, la mamá de mi mamá, ella conoció a la mamá de ellos, de los dueños de la orquesta. De Menacho. ¿No? Exacto, de los Menacho. Y ellos establecieron una familiaridad muy cercana con nosotros. O sea, el cariño hacia nosotros era o sea, yo nunca los vi como personas famosas. O sea, yo cuando los veía en la tele, cuando los veía ya en las publicidades, que salían en un sitio o en otro, tú decías, pues sí, ¿no? Son bastante famosos, ¿cierto? Pero siempre lo vimos como familia. Había momentos en los que cuando estaba la salsa cubana, Manolito su Trabuco, claro, la charanga. 2000, ¿no? 2002, por ahí. Tú salías a la calle, a la puerta de la calle, y toda la calle estaba llena de carros, ¿no? Y empezaban a bajar pues Manolito, bajaba Michel Maza en sus momentos, la gente de los grupos no musicales, y han ido y han desfilado una serie de artistas por ahí. Y sí, es un cariño muy grande también para ellos también claro, como hermanos, como seres humanos. Eran muy buenos seres humanos, ¿no? Yo que soy salsero de corazón, así que me encanta, y tú sabes que me encanta, podría escuchar salsa todo el día, ¿no? Haber tenido esa suerte de compartir con ellos es espectacular, porque tú me decías que un día tocaron tu ventana y estaba Manolito, el dueño de Manolito y su Trabuco, pidiendo un marciano, porque tu mamá vendía marcianos ahí, claro. O sea, qué chévere tener esa experiencia de compartir y de contar estas anécdotas, mi hermano, qué bonito. Y el barrio de La Victoria es un barrio que la verdad pues, te entrena para la vida, ¿no? O sea, es un barrio total, picante, al igual que el Rima, en el que yo he crecido también. Si tú quitaras a tus papás o a la familia de la lista, porque normalmente uno siempre responde esta pregunta con mi papá o mi mamá, ¿no? Pero si quitaras a esas personas, ¿a quién admiras? ¿A quién admiro? Que es una buena pregunta. A ver, si definitivamente ellos están en el top de la lista. Sí, claro. O sea, ellos... Si me dices Arjona, te pego, ¿ya? Porque a este señor le encanta cantar Arjona como no tengo ni idea. Lo que pasa es que depende hacia dónde vaya mi tema de admiración. Porque, por ejemplo, yo además de lo que ya te he contado, de la profesión que tengo y todo, yo también yo imito, ¿sí? Y la imitación no es algo que uno estudie, sino es un don, es un talento, algo con lo que ya uno pues viene. Y a partir de ahí hay artistas que yo puedo admirar, claro. ¿Sí? O sea, gente cómica, hay artistas pues que están en la cumbre pues en Hollywood, y tú dices, esta gente pues es espectacular. Desde el lado ya, no sé, pues literario, también tienes tus ciertos gustos, ¿no? ¿Quién te gusta más? Cantantes, lo que conversamos hace un rato y lo estabas mencionando. Pero hay alguien que creo yo que merece mi admiración ya hace algún tiempo, que es el Papa Francisco, bueno, que ya no está ahorita, ¿no?
Pero esta no es una respuesta pues, a lo Miss Universo, ¿no? O sea, Claro. de que admiro al Papa. No, o sea, yo admiro al ser humano, que era el Papa, que cuando ya llega a ser el cargo que tenía, independientemente de si eres creyente, no eres creyente, algo que a mí me marca mucho es, primero, su historia de vida. ¿Ok? No vamos a hablar ahorita de toda su historia de vida, pero lo que sí es la coherencia que él tuvo desde su mensaje. Entonces, siendo jesuita, escoger un nombre de Francisco, y Francisco pues es franciscano, o sea, es Claro. otro tipo, entonces, pero no lo escoge por ser el primero, lo escoge precisamente porque San Francisco de Asís es el santo que más cercano fue su vida a Jesús. Y él, dentro de una iglesia que es muy difícil de manejar, ¿no? A la edad que tienen cuando los papas son elegidos, empezó a vivir en un mundo de mayor austeridad dentro de lo que su cargo se lo permitía también, pero en un mundo de austeridad, y la coherencia y la simplicidad con la que transmitía el mensaje era lo que impactaba, ¿no? Y la forma en lo que uno de los mensajes que él decía, ¿no? El hecho de que hagan lío, ¿no? O sea, no es anda pelea, sino es... Claro. Sean las personas diferentes en el mundo. O sea, no necesito a alguien perfecto para llegar a Dios. La gente puede ser muy imperfecta, la gente puede ser... Y Dios igual te ama, igual trabaja para que tú puedas ser mejor. Y precisamente eso lo relaciono mucho con el tema de excelencia. La excelencia no termina siendo el ser excelente, perfecto. Es el camino que te lleva cada vez a ser mejor. Entonces, es una persona a la que yo admiro. Muy bien, muy bien, muy bien, mi hermano. Mi hermano, ya hemos hablado un poquito de ti, ¿sí? Ahora te cedo la posta para que tú me hagas las preguntas que gustes y que la gente también me pueda conocer un poquito más. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Uy, a ver, mira, yo tengo mis padres y tengo hermanos por ambos lados, pero de padre y madre soy hijo único, Ajá. ¿sí? Pero por parte de papá tengo 7 hermanos y por parte de mamá tengo un hermano que está en Chile. Interesante, muy bien. Y dentro de lo que conversábamos y me preguntabas también, ahora me toca a mí, ya dijiste que te gusta la salsa, ¿ok? Sí, me encanta. Pero preguntemos un poco, ¿qué es lo que a ti más te gusta hacer? ¿Qué es lo que tú más disfrutas hacer? Uy, qué buena pregunta, mi hermano. Mira, que de las cosas Que se pueda contar. No, sí, Pero que se pueda contar. definitivamente. Si no, ruborizamos a la gente. Sí. A ver, de las cosas que más me gusta hacer, me gusta mucho nadar. De hecho, yo llego a la natación por la terapia, porque tú sabes que yo tengo un tema en la espalda y normalmente me recomendaron nadar y descubrí que me encantaba nadar, me gustaba mucho. No soy el mejor, obviamente, no soy un atleta olímpico, pero me relaja como no tienes una idea. O sea, nadar a mí me encanta. Y por otro lado, aunque no lo creas, me gusta mucho pensar. O sea, me gusta mucho sentarme y pensar y tratar de resolver un problema que puede ser doméstico, que puede ser... Me gusta mucho sentarme a disfrutar esos espacios conmigo mismo y empezar a cuestionarme incluso lo que yo creo, algunas creencias antiguas, algunas conductas de las personas, etc. ¿No? Interesante. Así eran los filósofos antes, pues, ¿no? Pero en ese caso, pues ellos tenían... Pero ellos sí tenían talento, pero no. Exacto. Pero ellos sí pensaban. Ellos sí pensaban. Entonces, a ver, ahora que has dicho la natación, yo creo que las personas que nos están viendo merecen conocer la anécdota de la primera vez que estuviste en la piscina y la profesora que te tocó. Qué bueno. Cuéntale, por favor. Me fui al club a hacer la natación, primer día, ¿no? Primer día, y me tocó una profesora, una morena de esas fuertes, alta, se notaba que tenía un perfil atlético impresionante. Ajá. Para su edad, porque era una persona mayorcita, bordeando los 60 años tranquilamente. Ah, y era mayor ya. Y era mayor, era una persona mayor, pero tú la veías súper fitness, o sea, bien plantada, ¿no? Y claro, tú mirabas sus brazos y te das cuenta de pura fibra, hermano. Claro. ¿Ya? Entonces, ella era muy estricta también, ¿no? Parecía que cuando te estaba hablando, te estaba gritando. Y la verdad, pues el ambiente de piscina tú lo conoces, es abierto, el ruido se pierde, tienes que escucharte al que está al otro lado. Los profesores de Entonces, natación los profesores de natación normalmente no hablan, pues no gritan, claro, ¿no? Claro. Y yo llego el primer día, todo inocente, hermano, ¿ya? Sin equipos encima, porque llegué con mi chorcito, con un polito, mi toalla, botado así mal. Y no tenía los lentes para nadar, no tenía el gorro, ¿no? Entonces de arranque me dice, ya, tus implementos, ¿no? Y yo le digo, mis implementos, está mi short, me quito el polo si quieres, ¿no? O sea, y me meto a nadar.
Ya, me dice, te voy a prestar unos lentes, una gorra. Me prestaron unos lentes y una gorra. ¿Sabes nadar? Sí, le digo, yo nado, porque yo de chibolo estuve en academias de natación y cuando voy a la playa pues me meto más o menos al fondito. O sea, según yo sé nadar, ¿no? Ya, me dice, te voy a ver acá en la fila, párate ahí y te voy a soldar el silbato y llegas hasta el otro lado, ¿no? Era una piscina grande, hermano, estamos hablando, sí. Claro, esas piscinas olímpicas, ¿no? Yo miraba la piscina y decía, esto va a estar complejo, pero yo sé nadar, ¿no? Lo voy a meter con todo. Así que me inspiré, respiré profundo y dije, al otro lado llego como sea, ¿no? Como sea voy a llegar al otro lado. Me dice, ¿listo? Sí. Suena el pito, hermano. Y le empiezo a dar con toda pasión. Le empiezo a meter, pero durísimo a la natación. Según yo estaba avanzando, pero cuadras, claro, hermano. Claro. Y empiezo a escuchar el pito. ¡Pi, pi, pi, pi! ¿No? La señora agarra. Me dice, ya, sal de la piscina, ya no sabes nadar, vete a la primera banda. Me mandaron a la primera banda. Yo juraba que había nadado hasta llegar ya. Yo pensé que mínimo había pasado la mitad de la piscina. Mínimo, dije. Hermano, había dado braceadas hasta por gusto y estaba en el mismo lugar. Había avanzado 20 metros, creo. No había llegado ni al 1,50 m, había avanzado a 20 metros. Salgo de la piscina para irme a la banda 1 porque ya la gente estaba dando vueltas ahí. Me dijo, sal, date la vuelta y te pones en la banda 1 de principianantes, ¿no? Y agarra. Con tu flotadorcito. Así claro, con mi maderita para avanzar así, ¿no? Y agarra, me ve y me dice, ¿qué vas a nadar? Pues si está todo gordo, Yo llegué todo contento a decirle a los muchachos que trabajábamos junto con Carlos que me había matriculado en la piscina y al día siguiente llegué todo derrotado, ¿no? Llegué todo triste. Pero sí, sí. Anécdota. Bueno, si pasáramos contando seguramente anécdotas de que te han pasado, de la oficina, nos quedamos 3 días acá. Tenemos mucho por conversar. Y hablando precisamente del tema de oficina, ¿cuál ha sido de repente para ti el saltar? Porque sé yo lo que te conozco, ¿no? El tiempo que te conozco, que has sido teniendo trabajos desde diferentes frentes. ¿Cuál ha sido un trabajo que tú recuerdes con mucho cariño? O sea, algo que te haya llevado, no te estoy diciendo dónde o qué, sino el trabajo que tú hayas dicho aquí, haya sido lo que haya sido, he aprendido mucho, ¿no? Y que te haya servido no solamente para crecimiento profesional, sino para tu vida como tal. Qué difícil dejar afuera algunas instituciones, ¿no? O algunas incluso, por ejemplo, tú sabes que yo trabajé en el BCP 8 años, y en BCP pasé por diferentes agencias, ¿no? La primera agencia en la que estuve, que fue en el centro de Lima, tengo amigos entrañables ahí, converso con ellos hasta ahora, ¿no? O sea, ya han pasado 20 y tantos años, ¿no? Y converso con ellos hasta ahora. De hecho, ahí conocí a mi esposa, ¿no? Pero creo que en la parte profesional, la riqueza más grande que tuve fue en nuestra etapa en Overlock. Sobre todo la primera etapa, ¿no? La primera etapa en la que tuve la posibilidad de empezar a conocer y a entender ya desde una manera más profesional el mundo del aprendizaje. Porque yo había trabajado en áreas de aprendizaje, como muchos amigos que seguro están del otro lado, pero claro, a veces ni siquiera te das cuenta que estás envuelto en lo operativo, ¿no? Y yo tengo que confesar que cuando trabajaba en áreas de aprendizaje, y he trabajado en BCP, en Ripley, yo pensaba que era muy estratégico, pero en realidad me di cuenta con el tiempo de que no, o sea, y lo reconozco ahora, era demasiado operativo. Estaba metido muy a la operación. Correcto. Tu rol, ¿correcto? Claro, no mi rol. No necesariamente las áreas, sino exacto. Lo que tú hacías. Mi rol era muy operativo. Claro. ¿No? Y claro, yo me daba cuenta que al final eso que yo creía que era aportación de valor porque en la encuesta salía bien, no alcanzaba, no terminaba de alcanzar. Y vas evolucionando y creo que ahí me di cuenta de muchas cosas que hoy me sirven, que hoy me ayudan, que hoy han aportado a mi crecimiento personal, pero uno también en el tiempo entiendes esta primera mirada que te permite dar un salto. Pero lo más importante creo que aprendí en ese proceso es aprender a precisamente pensar, a cuestionar, a estructurar. Hay una frase que a mí me encanta y que la aplico conmigo mismo todo el tiempo. Mi rol es pensar y joder. Pensar y joder, pensar y joder.
pensar en cómo estructurar nuevos procesos, en cómo resolver problemas, en tal, y joder porque estoy cuestionando todo el tiempo lo que yo mismo construyo. O sea, no estoy conforme con la versión, sino que busco seguir cuestionándola, busco seguir jodiendo, busco seguir tocando fibras para llegar a una evolución siguiente, ¿no? Y estoy pensando en, ok, esto es lo que he construido ahora, pero sé que esto en 5 años va a estar obsoleto. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces estoy proyectándome también hacia esa mirada. Y me ha servido muchísimo, hermano. Me ha servido mucho ese cuestionamiento continuo. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, de repente relacionado a lo que me acabas de contar, si tuvieras que definirte con una palabra, o sea, si tuvieran de decirte, ok, tuvieras que ponerte una etiqueta o de decirte, Miguel es así, ¿no? O en todo caso, ¿qué palabra te definiría? ¿Qué cosa Yo creo que perseverante, hermano. Y para entender esto, te quiero contar un poco del entorno de crecimiento, pues, ¿no? Porque claro, te contaba que nosotros somos varios hermanos, ¿no? Y ese proceso de desarrollo para mí no ha sido fácil. O sea, no ha sido tan fácil como en realidad debería de ser, ¿no? Debería ser estructurado así. O sea, lo que yo quisiera para mi hija y lo que quiero lograr para mi hija es probablemente lo que muchos tuvieron en su momento cuando a mí me tocó competir en el mercado laboral con ellos, ¿no? Y claro, yo cuando empiezo o termino el colegio, tú sabes que yo estudié en un colegio militar, que lo quiero mucho, que tengo recuerdos muy bonitos allí, que tengo amigos que son entrañables, pero la parte académica no necesariamente era la más evolucionada. Claro. Entonces, claro, entrar a una universidad se me hacía cuesta arriba porque y yo mismo me daba cuenta de que tenía varias deficiencias del aprendizaje. No, habían cosas que compañeros con los que conversaba, que estaban postulando universidades en ese momento en mi barrio, ¿no? de donde yo crecí, pucha, me explicaban y yo decía, esta vaina ni siquiera me la han enseñado, ¿no? Entonces sí sentía esa deficiencia en el aprendizaje. Y por eso no me alcanzó. O sea, yo postulé a 2 universidades y no me alcanzó para entrar. Y estuve, o sea, ni siquiera así, cortito. No, estuve muy lejos de entrar a la universidad. Y dije, aguanta, ¿y por qué me voy a deprimir? No me voy a abandonar. O sea, tengo que encontrar otro camino para llegar a la universidad. Y me metí a un instituto, ¿sí? Terminé mi carrera en ese instituto, hice administración bancaria, ¿no? Que fue para mí, la verdad, un gran trampolín porque me permitió entrar al banco. Me permitió entrar al banco a trabajar. O sea, primero tuve varios cachuelitos, algunos de ellos, mis amigos, sin remuneración alguna. O sea, yo trabajé, por ejemplo, en Certicom. ¿Sí? Certicom era como una central de riesgos y teníamos que hacer llamadas de recuperación, algunas cositas por ahí. Ofrecer tarjetas también, porque había unos convenios con tarjetas. Pero no ganaba ni un sol y estuve trabajando varios meses por ahí. Igual en una clínica haciendo prácticas. Trataba de enterarme cómo funcionaba el mercado laboral porque yo sabía que mi situación en ese momento no era la mejor económicamente hablando y tal, pero yo quería llegar lejos. Siempre tuve esa ambición, siempre tuve esa perseverancia de no importa, o sea, igual voy a encontrar el camino. Y lo fui encontrando, hermano, porque después de eso ya entré a estudiar a la Científica del Sur, ¿no? Avancé en la parte profesional, también fui creciendo, empecé a agarrar nuevos roles, ¿no? Y cuando llegué al mundo de la consultoría, pues ya también empecé con especializaciones en la Universidad Pacífico y he tenido varios cursos, varias especializaciones que me han permitido ir creciendo y que me han permitido también abrir horizontes, ¿no? Por ejemplo, me metí al MIC a estudiar. O sea, yo lo miraba al MIC y decía, oye, estaba en la Universidad Americana, ¿cómo llegas ahí? Solamente es patrón, el tercio superior de las universidades, ¿no? El quinto superior de las universidades. Pero yo decía, care, palo Toledo, me voy para allá, o sea, voy y estudio y algo aprenderé y me metí a estudiar a distancia, listo, no me alcanzaba el pasaje a distancia y me puse a estudiar cursos de especialización ahí. Claro. Lo mismo en la Universidad de Salamanca, están estudiando en España, está de moda, sí, yo también quiero la moda, me subo allá y aprendo algo. Y aprendí de modelos de negocio que luego me han servido un montón para lo que hacemos, ¿no? Para lo que hacemos en el mundo de la consultoría. Y ahora estoy estudiando IA con Google, ¿no? Entonces, siempre esa perseverancia, ese no rendirme, ese de continuar, avanzar. Creo que he tenido la suerte de que todo lo que he querido hacer lo he hecho. He tenido esa bendición de poder ser tan perseverante, de alcanzar todo lo que he querido. He querido ser escritor y tú conoces la historia, o sea, tengo 4 libros publicados, ¿no? Lo que he querido hacer lo he hecho, ¿no? Hasta el momento me ha funcionado.
he querido tener mi empresa y acá estamos sentados, hermano. ¿No? Y he tenido esa suerte, que a la larga no es suerte, ¿no? No recuerdo quién fue el que dijo esta frase, pero decía, la suerte existe, pero te tienes que encontrar trabajando. Y creo que es lo que he hecho, ¿no? He trabajado muy duro para que la suerte me alcance y poder decir, por suerte estoy aquí. ¿No? Pero en realidad por detrás hay un montón de chamba, hermano. Y bueno, antes de pasar a la pregunta, creo que es importante hacer este espacio. Uno cuando se pregunta a quién admiras, normalmente uno se pone a pensar en personajes, pues, que la gran mayoría de gente ha conocido, ¿no? Pero creo yo que en todo este camino de conocerte, de trabajar contigo, o sea, las personas que nos están escuchando seguramente no te conocen o nos conocen poco quizá. Claro. Pero yo he tenido mucha oportunidad de conocerte en todos estos años y el decidir formar una empresa con una persona no solamente es un tema de confianza, o sea, un tema de esto, voy a confiar en la persona de que vamos a ir derecho en la parte económica, que es lo que más miedo da muchas veces, sino que también hay un tema de admiración y de respeto, ¿no? Y esa admiración y respeto yo también la tengo hacia ti por la trayectoria de lo que tú me has contado, ¿no? Y ahorita tú has hecho un pequeñísimo resumen de tu trayectoria, o sea, tú me has contado una serie de cosas. Te conté la parte más bonita. En tu vida. Te conté la parte más bonita, sí, pero me ha tocado duro, o sea, yo como te conté en algún momento, y esto no lo sabe mucha gente, ¿no? Incluso no lo sabe ni siquiera la familia. Pero para dar un resumen y para que entiendan un poco la magnitud, yo a los 17 años ya vivía solo, ¿no? Por una serie de circunstancias, ¿no? A veces los padres pues toman caminos, etcétera. Mis padres se separaron y yo estuve un tiempo viviendo solo y la pasé muy mal, ¿no? De hecho, esa fue la primera vez que yo conocí qué es un desmayo. O sea, nunca me había desmayado en mi vida. Pero ¿qué pasa? Que venía con una nutrición muy baja y yo no tenía tantos chivilines como para tomar una combi todos los días y irme a estudiar. Entonces me iba caminando, ¿no? Y tampoco tenía para desayunar. Entonces a veces mi viejo que hacía taxi pasaba por ahí y me decía, oye, ¿has tomado desayuno? Te llevo, ¿no? Pero a veces no. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces me iba a estudiar sin desayunar y caminando, y caminaba bastante, ¿no? Entonces, sí he pasado, sí he tenido la suerte, y digo suerte porque esto también te desarrolla, de pasar hambre, de pasar muchos sueños, horas de sueño en diferentes momentos, porque claro, los de Leoncio Prado, dices, oye, sí, pasábamos sueño porque nos levantaban a las 4 de la mañana y tal, pero era parte de la formación. Pero he pasado sueño porque trabajaba de vigilante en una cuadra y compadre, me quedaba dormido, ¿no? Claro. O sea, tengo todos los trabajos más bonitos, pero yo he hecho de todo, he cobrado en combis, ¿no? He tenido la suerte, digo, por eso le digo, todo esto es suerte, porque todo ese camino me enseñó. He tenido la suerte de trabajar con mi tío que trabajaba en construcción, ¿no? Y íbamos a hacer techo, íbamos a tumbar paredes y tal, y me pagaban 10 soles al día, incluido el almuerzo. Ya, o sea, yo cobraba 10 soles al día, pero me pagaban esos 10 soles y con esa plata tenía que ir a almorzar, ¿no? Y era duro, en vacaciones era jalar polea, ¿no? Para mí era un trabajo complejo, que sé que la mayoría de gente lo hace, claro, ¿no? Pero yo decía, oye, el lápiz pesa menos que el ladrillo, ¿no? O sea, no me acuerdo también, esa frase la leí en un libro. Pero también me gusta, tú sabes que me gusta leer un montón y ahí tengo libros hasta por gusto. El año pasado, así chiquita nomás, el año pasado doné 300 libros a la biblioteca de acá de Breña. Me fui a la biblioteca de Breña porque hubo una campaña de la Biblioteca Nacional del Perú y tuve la suerte de donar 300 libros, hermano. Pero son libros que ya he leído, pues, y ya los mando para allá. Son libros míos, de mi esposa, de mi hija, no todos son, los 300 son míos, y también de mi propia cosecha, o sea, de libros que yo he hecho, de libros que yo he hecho he donado la mitad, 150, y los otros 150 han sido libros que he leído. Wow. ¿No? Entonces, sí, porque me gusta, me agrada que la gente lea. Tú sabes que yo en algún momento también fui promotor de lectura, pero bueno, regresando al punto anterior, sí he pasado momentos muy complejos y sabía que yo quería más, yo quería avanzar, quería crecer. Te cuento una anécdota cortita también. Yo trabajaba en Begonias, en el Ripley que está en Begonias. En San Isidro. En San Isidro. Ripley, una casa espectacular, muy bonita, me trataron súper bien, hice unos trabajos bien chéveres también, pero estuve en un periodo muy corto, ¿no? Estuve un año nada más, conocí gente maravillosa ahí en Ripley,
Pero al año me aparece la oportunidad de emigrar. Pero ¿qué pasa? Semanas antes, ¿ya? Yo estaba en Begonias y caminaba, y ahí está en la esquina de Begonias con Javier Prado, está el Westin, ¿sí? Y al frente del Westin está el edificio del GNB, ¿no? Y yo pasaba con mi esposa por ahí, y te lo puede contar ella también como anécdota, y yo le decía, negra, yo algún día voy a trabajar en este edificio. Oye, pero ¿estás mal en Ripley? No, estoy bien en Ripley. Le digo, me agrada Ripley, o sea, estamos bien, pero yo algún día voy a trabajar acá. Porque este es el edificio para mí más importante, más grande que hay en San Isidro, y yo quiero trabajar acá. ¿No? En el otro no se puede porque es hotel, le digo, pero acá, en este edificio voy a trabajar en el GNB. Y resulta que la sede de Overlack estaba ahí. Estaba en el edificio de GNB, en el piso 16. Piso 16. Claro. Piso 16, bonita oficina y tal, que compartíamos con Carly, creo que era la empresa. Sí. ¿No? Pero mira cómo es la vida, o sea... A veces dicen, no, esos libros del secreto, de la visualización, son mentiras. A mí me ha funcionado siempre, hermano. Siempre, ¿no? He pedido lo justo, pero lo que he pedido se me ha concedido, bueno, la verdad. Tú también has vivido en barrio picante, has vivido en barrios así complicados. Y uno, cuando vive en esos barrios, llega un momento en que la vida te dice, tienes que decidir entre seguir encaminado en el barrio donde estás y el camino donde se van incluso tus propios amigos, ¿no? Que uno llega a querer mucho, o tomas el otro rumbo y te vas para el camino del estudio, para el camino más correcto, ¿no? No te voy a decir que todos los amigos sean malos o todo lo que hagan sea malo, pero es que en barrio picante es mucho más fácil acceder a cosas que no son adecuadas. Entonces, creo yo que en todo este camino que tú has ido construyendo por todo lo que me has contado en su momento, no has estado solo a pesar de que muchas veces lo has creído, y Dios, la vida, en lo que puedan creer, te he ido poniendo a las personas, ¿sí? Y creo nuevamente, lo que conversábamos, que precisamente es uno de los motivos de llamarnos excelencia, porque no ha sido nuestras vidas unos caminos de perfección, no lo son ahora y seguramente no lo serán, pero este camino que nos va llevando a ir alcanzando cosas es el camino de la excelencia, ¿no? Entonces, yo también me encuentro muy contento de haber coincidido contigo, de poder lanzarnos a poder formar algo nuestro y que tenga esta esencia nuestra, y que seguramente conecta con mucho de lo que la gente está viendo ahora, ¿no? Porque mucha gente viene de abajo y a veces piensas de que el gran sueño es tener el negocio propio, pero a ver, es un gran sueño, sí. Hay mucho trabajo detrás, hay mucho papeleo detrás, pero hay que dedicarle a esto, ¿no? Y uno debería tener su negocio cuando ya vas teniendo cierta experiencia en algo, si no todo lo que está alrededor te puede comer, ¿no? Sí, entonces, yo creo que un poco por ese lado ya nos irán conociendo, nos iremos viendo, nos iremos relacionando a medida que nos vayan llamando. Nosotros encantados de poder estar ahí, que nos conozcan como los seres humanos que somos aquí ahora. Y la última, me preguntaste a quién admiro. Sí. ¿Sí? ¿A quién admiras tú? Uy, hermano, yo admiro a Miguel Grau. A Miguel Grau. Sí, pero no lo admiro de boca para afuera. O sea, yo he leído toda su historia. De hecho, tú sabes que tengo libros ahí del Huáscar, de la historia de él, de su familia. Me interesó qué pasó con sus hijos. Por ahí tengo una foto con un tataranieto de Grau que es igualito a él. Que tiene, sí, toda su barba y tal. He viajado a Chile para conocer el Huáscar y tenerlo allá en el museo, ¿no? Y esto nace a partir de Leoncio Prado. O sea, yo, tú, como sabes, estudié en un colegio militar, entonces me contaban muchas historias bien chéveres desde un enfoque, no desde el profesor que te enseña un poco la historia y tiene que cumplir con una currícula, sino desde el orgullo que representa, desde el orgullo nacional que representa él. Claro. Y Miguel ha tenido varias facetas, ¿no? O sea, para empezar, él tenía 7 años y ya estaba en un barco, porque ya quería ser marino y quería estar involucrado en alta mar, ¿no? Ha sido congresista. Su silla sigue en el Congreso. Su silla sigue en el Congreso, sí. Su silla sigue en el Congreso y eso es como un baluarte, ¿no? Y la gente se juramenta a veces en la silla de Grau, ¿no? O al lado de la silla de Grau. Y ha sido un congresista, o sea, tú te imaginas, y aquí mis amigos, ustedes también, ¿se imaginan un congresista en la actualidad si está hay una guerra y diga, ya, yo chapo el barco y me voy al frente y vamos a... Que los quisiéramos mandar a toditos al barco es otro tema, es un tema diferente a que ellos lo asuman de manera particular. Pero que lo asuman con ese honor con el que lo asumió este gran hombre, e incluso teniendo ese respeto tan profundo por la familia de los enemigos. Bueno, al margen de que él era amigo ya de Prat, ¿no? Él era amigo ya de Prat y por eso le manda las vestimentas y la carta a la esposa. Pero al margen de eso, habían marineros que no conocía y que salvó también,
que terminaron gritando "Viva el Perú generoso", ¿no? Les dio una nueva oportunidad. Y de eso, o sea, creo que de eso trato de copiar algo. Hemos tenido mucha gente que ha pasado por nuestra empresa, por las manos que hemos tenido y a veces escuchábamos comentarios como, este no tiene pasta. Y yo siempre creo que la gente tiene pasta, man. Yo siempre creo que tienen un talento. Probablemente no para el tema de la consultoría, probablemente para un tema de aprendizaje, de capacitación, pero siempre tienen algo con qué arrancar, siempre tienen capacidad aunque sea para escuchar. O sea, la idea es que si vas a trabajar conmigo, con nosotros, también te lleves algo, pues, ¿no? Porque estás invirtiendo tu tiempo, también estás apostando por tu desarrollo y no son figuritas descartables, ¿no? No son platos que tú puedes desechar al final de la comida. O sea, no, nunca lo vi así. Yo siempre aposté por la gente y por eso a veces me etiquetaban de paternalismo. Pero no creo que sea paternalismo. Yo creo que era tratar de encontrar ese liderazgo que te permite identificar las fortalezas en las personas adecuadas, ¿no? Y ser honestos también con la persona. Ser honesto y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, tu proceso de desarrollo va por este lado. Probablemente no es el que tú estés esperando, pero te lo quiero contar para que sepas muy bien en dónde vas a invertir tu tiempo y tus balas, ¿no? Si tú te quedas acá, pues esto es lo que podemos empezar a desarrollar. El camino va a ser un poco más largo, pero vamos a poder desarrollarlo con el tiempo. ¿Te interesa? Si no te interesa, eres libre de seguir buscando. Y está bien, o sea, creo que es lo más honesto decirle a la gente, ¿no? Y no esperar a que se acabe el contrato y no renovar y después no tengas ni un porqué, weón. Eso me jodía mucho en lo particular. Hablando de Miguel Grau, mira, para los amigos que están por ahí mirando. No, o sea, sí lo admiro mucho. Sí sé mucho de su historia, ¿no? Y que nos acompañe ahí el resto de la charla. Y en este segundo bloque vamos a hablar ya de nuestra experiencia laboral. Y empiezo yo, mi hermano. Dale. Preguntándote algunas cositas. ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral, mi hermano? La primerita. La primera experiencia laboral que tuve. Te conté que yo, además de la parte psicológica y todo, yo soy Artista. soy artista, ¿no? Tú eres un La artista parte- consagrado, que vamos a ir con eso también, ¿ah? Ya llegaremos. Ya llegaremos. En el año 2003 hubo un concurso en RPP con los Ajá. chistosos y fue un concurso de imitadores. Pues si yo imito, ¿sí? Entonces yo estaba en la universidad en esa época todavía. ¿No? 2003, me estoy equivocando, 2006 creo que fue. Bueno, la cosa es que fue entre 3 o 6, ¿ya? Y hubo un concurso para escoger al quinto chistoso, ¿no? Un concurso nacional. Y yo lancé mis imitaciones porque mi intención era pues que me conozcan, simplemente que me conozcan, que me escuchen y poder saber que ellos me escucharon. Ese era mi único objetivo. O sea, Claro. En ese tiempo, porque han habido varias generaciones de los chistosos, pero imagino que el tío Rossini estaba de cajón ahí. Sí. Estaba sí. quien, Hernán, que es un histórico de los chistosos, ¿y quiénes eran los otros Fernando dos? y Giovanna, ¿no? Fernando Armas. Armas. En ese tiempo estaba Fernando, ahora creo que está Manolo, ¿no? Manolo Rojas. Perfecto. Ajá. En ese tiempo. Y bueno, la cosa fue que lancé un video, un audio, no fue un video, fue un audio que lo colgué a la página en ese tiempo del concurso. Y el audio empezó a sonar, lo pasaban cada cierto tiempo, y la cosa fue que ellos hacían votaciones internas, y para hacer un poco corta la historia, llegué a la final del concurso. Ajá. ¿Sí? Entonces en esa final del concurso para mí ya era muchísimo, yo lo único que quería era que me escuchen, ¿sí? Llego a la final del concurso, y en la final del concurso llego a quedar segundo, pero fue pues a nivel nacional. Claro. Ya. Y bueno, el ganador se quedó trabajando un tiempo con ellos, era un chico de otro lugar, de Andahuaylas, ¿no? Y se quedó trabajando acá y estuvo trabajando también en verano. Y en verano yo estaba de vacaciones en la universidad. Entonces yo decía, pues quiero estudiar algo, quiero hacer algo, ¿no? Y me comunico con él y le digo, oye, ¿no hay nada por hacer? Y me dice, sí, me dice, estoy trabajando en una campaña aquí en la radio. ¿No? Él estaba animando la campaña. ¿En Andahuaylas? No, ya acá en RPP, aquí en el mismo... En Lima. Ajá, en Lima. No, él se había quedado trabajando con los chistosos y le estaban dando una campaña en la radio para que él pudiera animarla y todo, pero era una campaña no dentro de la radio, sino esas campañas que vas
a las calles, a los mercados, a hacer así shows con la gente. Y me dijo, hay un trabajo, me dice, pero de seguridad, ¿ya? Pero no es el seguridad pues de marrón, del service, no. Sino era de seguridad, era de que tú cubras el camión escenario donde se estaba haciendo el show, ¿no? Ponías una del no pasar, esos amarillos para, claro, ¿no? Y lo colocabas y decías que las personas no ingresen hacia el ¿no? Y mantener el orden con la gente. Pues me dijo, no sé si te interesa. Le digo, sí, claro, yo quería trabajar. Claro. ¿No? Y me acuerdo que dije, con a ese edad uno chapa lo que venga. ¿Cuánto tenías? ¿19, 20? Por ahí, tenía 22 años más o menos, ¿no? 21 años aproximadamente. Bien chibolito. ¿No? Sí, entonces ahí empecé trabajando. Como te digo, no era seguridad de service ni marrón, claro, ¿no? Claro. Pero era eso. Yo también dije luego, a mí me gustaría algún día animar esto, porque yo creo que lo puedo hacer, ¿no? Y ¿no? Aparte que tú de seguridad serías el flaco grande, hermano. O sea, no te da el físico. En ese tiempo no, en ese tiempo pesaba más definitivamente, ¿no? Y además que no es seguridad del que te pones mala cara a la gente, era simplemente el que ayudaba a que la gente no pase el cerco de donde se estaba generando el show, y a partir de ahí recepcionar cartas y cosas por el estilo, y lo que me encantaba era mantener contacto con la gente. Y luego ya tuve la oportunidad de animar ese tema, pero ya fue después, ¿no? Entonces ese fue mi primer trabajo oficial donde me pagaron un sueldo o algo, ¿no? Una platita. Una platita, algo, está claro. Bueno. Está bueno. Y ahora, de los trabajos que tú has tenido, ¿cuál ha sido el que más disfrutaste? El que más... mira, cuando me tocó animar. Ajá. Sí, o sea, cuando ya pasé, felizmente que ya no tengo que contarte otra historia, sino es ya la continuación de la anterior. Cuando ya me tocó animar, fue un camino muy divertido porque yo creía que podía animar. Claro. ¿Sí? Pero nunca me había animado. Yo dije, pero sí lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, tenía fe. Me tenía fe, ¿no? Y fui inyectando esa fe a la gente de la radio, diciéndoles que yo también animaba, que yo también lo hacía, ¿no? Entonces, porque yo estaba convencido que lo podía hacer. Deberían ir a mis shows, ¿no? Tal cual. ¿No? Y la cosa fue que me dieron la oportunidad de animar, porque a partir de ahí entré a otras campañas, ya a trabajar en la radio, a hacer otras cosas, pero nunca había animado. Y me tocó animar. Y ese fue mi último año de la universidad. O sea, era mi último año de universidad, era quinto año, claro. Entonces fue el 2006, lo que te estoy contando, estoy hablando del 2008, más o menos lo que te estoy diciendo ahora. Y me acuerdo que ese año me fue súper bien. O sea, yo quedé en el quinto superior entre los 3 primeros alumnos de la promoción, éramos como 200. Entonces, me acuerdo que yo me levantaba muy temprano para ir a animar en la mañana. Y en la tarde me tocaba ir a la universidad porque tenía cursos de la tarde. Y ese año me fue excelente. Y ese año me fue excelente porque estaba motivadísimo. O sea, yo me levantaba tempranísimo, iba muy temprano a la radio a animar. O sea, yo he animado hasta con faringitis, ¿no? Cuando me ha tocado hacerlo, porque realmente lo disfruté mucho y a mí el arte es algo que me llena y que me hace sentir muy contento, ¿no? Compartir alegría con la gente. Eso lo he disfrutado muchísimo. No, mi hermano, y la gente que no te ha visto animando, que busquen los videos, porque no solamente has trabajado con los chistosos o participaste en ese concurso, sino que participaste en un concurso a nivel nacional con JB. Sí. ¿No? En el Canal 9 que se transmitió, yo con la familia acá preparábamos canchita y esperábamos el programa para verte, porque hay una historia bonita por detrás también, que es la preparación que tenías para esos programas. Claro. ¿No? Si mal no recuerdo, fue en el año 21, que ya había pasado un poquito la pandemia. Tal cual. Y íbamos a chambear como todos los días, porque en ese tiempo también teníamos presencialidad, y nos quedábamos después de la hora laboral, ¿no? En la misma oficina, para estructurar los guiones, ¿no? Para poder ayudarte a preparar algo, claro, a ensayar, ¿no? Y fue una bonita experiencia, la verdad. Bonita. Fue la primera vez que yo tuve la posibilidad de verte en el escenario, porque tú me habías comentado ya cómo hacías tus imitaciones, las caracterizaciones que hacías. Te había escuchado imitando voces, pero una cosa es escucharte imitar una voz y otra es ver toda la puesta en escena con el maquillaje. Eres otra persona, eres otra persona, totalmente un artista completo. Gracias. La verdad que desde ese frente un artista completo y la verdad que es un lujo que podamos, adicionalmente a saber todo lo que manejamos del mundo del aprendizaje y de negocio, ¿no? Tener la posibilidad de disfrutar esa parte artística tuya. No, muchas gracias. Y sabes que
ese tema de la risa, del humor o algo, y hay connotación científica detrás. O sea, por ejemplo, cuando la gente hablaba, se puso mucho de moda la risoterapia, ¿sí? Pero a ver, no voy a hablar ahorita de risoterapia, pero lo que sí es verdad es que, y todos nos ha pasado, o sea, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos reído. Te has tenido carcajadas en algún momento te has reído. Sí, sí. En ese mismo momento en que uno se está riendo o se está matando de risa, tú no estás pensando, estoy debiendo la luz, estoy debiendo el agua, estoy enfermo de tal cosa. Claro. No piensas en nada. Ese momento tu cerebro desconecta y solamente disfrutas. O sea, hay un nivel de disfrute en el momento de la risa. Entonces, por eso lo disfrutaba yo también tanto. Porque yo me reía, la gente se reía y esa conexión que hay desde lo artístico es muy interesante. Y si lo llevamos al mundo de la consultoría, pues, ¿por qué si la risa puede ser tan útil, te sana, ¿no? Te permite entender las cosas de diferentes maneras, derribar barreras que uno puede tener? O sea, hay gente que puede estar, no sé, en una capacitación con mucha barrera de que yo sé mucho y el humor no es que vas y le cuentas chistes, sino es que vas sintonizando con la gente, la risa va soltando, sí, claro, va bajando barrera. ¿Y por qué no hacer algo dentro del mundo de la consultoría? Que fue uno de los cuestionamientos que nos hicimos antes de formar la empresa, es ¿por qué no hacer algo combinando el talento, ¿no? O sea, el talento que uno puede tener, el disfrute que uno puede tener en algunas de las soluciones que podamos plantear, ¿no? O en algunos de los momentos, ¿no? En algunos de los momentos. Porque hay momentos, o sea, nosotros hablamos mucho de teorías del aprendizaje e incluso de diseños instruccionales pensando en el participante y tal. Y hay momentos en el que sí es necesario que la persona genere conciencia. Y para generar esa conciencia tiene que bajar barreras y creo que el humor funciona bastante bien. Eso que conversábamos tú y yo allá hace 10 años y decíamos, sí, debería funcionar así, hoy es una realidad de mercado. Hoy las universidades lo enseñan como el humor como herramienta pedagógica. He visto un curso en una universidad muy grande de aquel país, donde dice el humor como herramienta pedagógica. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y es algo que tú, nato, ya lo tienes ganado. Porque, por ejemplo, yo te cuento, y creo que lo comenté contigo en su momento. Yo me metí a la Casa de la Comedia a estudiar para entender cómo funciona el humor. Quería entender la teoría detrás del humor, ¿no? Y te conté esa experiencia. Pero yo no tengo esa gracia natural que, por ejemplo, tú manejas con tu don, ¿no? Porque es al final un don. Entonces, claro, entendí cómo funciona la risa. Entendí que las personas cuando conectan con algo que es cotidiano y demás, ¿no? Se ríen, y eso lo utilizamos en las experiencias de aprendizaje porque decimos, oye, tiene que conectar con el rol de líder. Correcto. ¿Cuáles son los errores más comunes de los líderes? Porque lo que queremos hacer es que la gente diga, ah, sí, eso me pasa. Y eso te despierta conciencia de que hay una oportunidad de mejora. Entonces lo estudié para eso, ¿no? Pero no tengo el don de hacer reír con tanta facilidad como tú, ¿no? De hecho, yo te miro y ya me río, ¿no? Pero verte con el personaje La Paisana Jacinta, mi hermano, era pero graciosísimo, ¿no? O sea, creo que hasta ahora tienes el traje, ¿no? Ahí lo tengo. Sí, ¿no? Y la voz te salía igualita, o sea, era chévere verte con ese personaje. Qué pena que lo hayan vetado, por Jorge sobre todo, ¿no? Qué pena que lo hayan vetado porque ese personaje es un ícono en realidad. Claro. No me voy a meter a que si era bueno, si era malo, a todas las ideologías que se cuecen al costado de ese personaje. Creo que la verdad es que exageró un poquito en cuanto a lo sensible que hemos podido tocar fibras y demás con el personaje. Pero al margen de eso, compadre, o sea, el humor no debería tener un género o una raza o no sé, o sea, creo que es para todos por igual, ¿no? Y estos chicos de hablando de HH la están rompiendo con su humor, que es un humor oscuro, ¿no? Medio muy transparente, muy desbaratado, pero al final está funcionando bastante bien. Entonces, a la conclusión en la que llego es que todo el mundo necesita humor en el día a día, y meterlo en las capacitaciones para nosotros ha sido un diferencial de excelencia, ¿no? Totalmente. Pero vamos a llegar a esa etapa, mi hermano. Te había hecho ya un par de preguntas con respecto a lo laboral. Si tuvieras que dibujar esa línea del tiempo, ¿en qué empresas has trabajado? ¿Cómo acumulaste esta experiencia que hoy te lleva a formar tu propia empresa? Ok, la experiencia que te contaba hace un rato de haber sido seguridad, ese es RPP, ¿ok? Eso creo que se conoce, esa fue mi experiencia laboral inicial. Luego he trabajado
Es que he trabajado en diferentes colegios. Mi formación es psicología y psicología educativa. Tuve la oportunidad de trabajar en el colegio donde yo me formé, o sea, donde estuve toda mi vida. Qué bonito. Entonces, eso también es una experiencia muy, muy, muy bonita. Eso también fue muy, muy gratificante. Si no tú me dijiste cuál disfrutaste, Sí. entonces el nivel de disfrute yo lo relaciono mucho con la alegría y todo eso, pero desde la parte de logros profesionales, haber llegado al colegio donde yo estudié, es muy bonito, o sea, Sí, verlo claro. de otro lado, ¿no? Luego estuve otro año en otra consultora también, que además de capacitación veíamos temas de outplacement y una serie de factores. Y luego ya estuve 10 años en la consultora donde nos conocimos nosotros, ¿no? Entonces, ese es un poco mi recorrido profesional, ¿no? O sea, a nivel de trabajo, sino que han sido experiencias, sobre todo la última, pues la más larga de todas, ¿no? La trayectoria más larga, ¿no? Bacán, Si tú tuvieras eso que sí. recomendarle a alguien, o sea, ¿cuál creerías tú que sea la fórmula como para poder ser, pues, un buen consultor? Uy, mira, qué buena pregunta. Yo creo que lo primero que tiene que existir es el apetito intelectual. O sea, si a una persona no le interesa aprender, es muy complejo que logre cuestionar modelos. Es muy complejo que logre estructurar una propuesta para poder abordar alguna problemática, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tendrías que tener es ambición por el aprendizaje, ¿no? A partir de eso, si tú tienes ambición por el aprendizaje, donde caigas vas a caer bien parado. ¿Sí? Porque vas a tener esas ganas de aprender, porque vas a tener esa voluntad como para seguir creciendo, como para seguir remando. Y como te decía, ¿no? Si me tengo que poner una etiqueta, me pondría la etiqueta de persistente, ¿no? Ok. Y te hago lo mismo, la misma pregunta que tú me hiciste hace un rato. A nivel de disfrute, ¿sí? ¿Cuál ha sido el trabajo? Porque ya nos contaste en una conversación anterior que has trabajado de 1000 cosas, ¿sí? Entonces, hasta llegar a donde estamos ahora. ¿Cuál es aquella experiencia que tú recuerdas con más cariño, que tú hayas disfrutado más? Mira, yo creo, o sea, por la definición que tú diste hace un momento de disfrute para mantenernos en la misma línea, que fue mi experiencia en Mesa Redonda, ¿sí? ¿Por qué en Mesa Redonda? Pues yo trabajé en una oficina de un banco que era Mesa Redonda. Y en Mesa Redonda hicimos un bonito equipo humano. Creo que recuerdo con mucho cariño esa oficina, porque hice muy buenos amigos, porque aprendí mucho de negocio también. Ese apetito intelectual, esa curiosidad, hacía que yo tenga a los funcionarios al frente y les preguntara cosas para entender cómo funcionaba el mundo de la pyme, cómo funcionaba el mundo del crédito personal, de las tarjetas, y me fui empapando mucho de eso. Porque claro, en la primera agencia en la que yo trabajaba, que era la principal, la que estaba en Lampa, que ahora el banco ya vendió, el BCP vendió esa sede, pero esa sede tenía un espacio gigante, un hall enorme en donde habían 40 cajas, hermano, y hasta creo que un poquito más. Sí, Y es más, habían cajas especializadas. Había una caja que solamente te encargaba de hacer cambio de billetes por monedas. Solamente eso. Había otra que se encargaba de ACR, en la que también tuve la fortuna de participar un tiempo, que es atención al cliente en reg, en ese momento le llamaban, y veía facturas, algunas actividades mucho más específicas. Y las cajas tradicionales que encontrabas en cualquier agencia, ¿no? Claro. Pero claro, éramos 40 cajas, ¿no? Eran todos cajeros. Y si tú querías ver al funcionario de negocios, pues tenías que ir a la otra oficina, que tenías que cruzar todo el hall. No tenías ese acceso tan cercano. Claro. Pero en el BCP yo estuve 8 años y pasé por 6 puestos diferentes. Wow. No, entonces tuve la posibilidad de conocer diferentes frentes en muy corto tiempo, ¿no? Y me pasé a Mesa Redonda como promotor principal, ya no necesariamente como cajero, aunque entraba a caja, pero como promotor principal. Y fue mi primera experiencia de liderazgo. Mi pregunta, ¿qué es No, para era ti la primera. excelencia, consultores? Qué buena pregunta, mi hermano. Para mí, excelencia es la consolidación de un sueño, ¿sí? Porque excelencia busca encontrar su propio espacio en el mercado a partir de entender cuáles son los dolores del mercado. Y como tú bien lo has mencionado, tú has trabajado en muchas consultoras, yo también he trabajado en diferentes consultoras, y siempre encontraba como un vacío, ¿no? Que es lo que hemos ido construyendo y tratando de fortalecer en los últimos meses antes de lanzar la consultora. Y es que, claro, yo encontraba las consultoras que estaban muy concentradas en el mundo de la diversión y de pasarla bien y ser muy amenas para el participante, olvidando algo que es importante, cómo lo aplico en el día a día, Claro. ¿no? Y también he encontrado otras
que eran muy técnicas, con una rigurosidad técnica y metodológica muy buena, pero que no lograban conectar con el participante, ¿no? Tal cual. Entonces nosotros nos hemos puesto en el centro y hemos dicho, oye, podemos abordar lo mejor de ambos mundos, conseguir experiencias memorables con una rigurosidad metodológica que permita poner al participante en el centro, pero con una envoltura de negocio. Y eso me permite definir a Excelencia Consultores como la alternativa que te permite cerrar la brecha entre aprender y aplicar. Y creo que así lo definiría, es buscar cerrar esa brecha que existe hoy en el mercado de una oferta formativa que es atractiva, que es muy buena, que es muy simpática, pero que no termina de aterrizar la necesidad de cómo lo llevo a acciones que hagan que mi desempeño, que mis KPIs, que eso mejore, ¿no? Así lo definiría yo. Muy bien. Y en este tercer bloque, mis amigos, vamos a hablar de los proyectos en los que hemos trabajado a lo largo del tiempo, mi hermano, y que nos han derivado hacia esto, que es Excelencia Consultores. Empiezo yo, arranco yo. Entonces, mi hermano, vamos a empezar con una arriba, calentita. ¿Cuál es el proyecto más feo que te ha tocado trabajar? El proyecto en el que más has sufrido, en el que tú hacías a calzón quitado, hermano. Digamos, ¿cuál es el proyecto en el que realmente te costó? Por diferentes factores, entiendo, pero lo sufriste. ¿En qué año más o menos? Todos los años. Todos los años hay proyectos. Lo que pasa es que la consultoría te lleva... para mí la consultoría es como un deporte de riesgo. O sea, es una cuestión de que nadie te forma para ser consultor. No hay un lugar donde tú salgas como consultor, ¿sí? La consultoría empieza a tener algunos caminos que nos hace llegar hacia allá. Pero lo que sí hay una cuestión de atrevimiento, porque uno aprende muchas veces a ritmo de cliente. Y eso es lo que te permite aprender tantas cosas, ¿sí? Y ese aprendizaje, a veces el costo de ese aprendizaje puede ser muy alto, ¿no? Porque claro, al no saber todo, de todo, tienes que meterte a lo que decías hace un rato, a indagar, a investigar, a tener esa inquietud, a leer, a quedarte, o sea, inviertes mucho tiempo en esto. Entonces siempre hay proyectos que cuando uno dice, este proyecto fue el más difícil, aparece otro y otro que es ese más complejo, ¿no? Pero a ver, si recuerdo alguno, me acuerdo que fue cuando empezaba en una de las consultoras en las que estuve, ¿no? Tenía poca experiencia en consultoría y se hizo un programa regional para un banco, ¿ya? Para enfocarlo, era su evolución o el rediseño de su escuela de liderazgo. Pero en la escuela de liderazgo lo que se les hacía a ellos era empoderar al líder en todos los momentos que gestiona el ciclo de vida del colaborador. Llámese ciclo de vida del colaborador, reclutamiento, desempeño, reclutamiento y selección, desempeño, compensaciones, la parte laboral, legal, desvinculación, todo el ciclo. Entonces al líder le dabas herramientas para todo ese camino, para resumir un poco el proyecto. ¿Okay? Entonces, el proyecto yo disfruté desde el aprendizaje, pero desde el esfuerzo que costó, no tanto, sobre todo porque este lugar era tan grande que te mandaban como especialista, mandaban un consultor para que sea especialista en uno de estos momentos del proceso, ¿sí? Había un especialista en reclutamiento y selección, otro en desempeño, otro en la parte laboral, otro en la parte de compensaciones, otro y así, ¿no? Y a mí, que tenía muy poca experiencia en este mundo, me mandaron a un equipo a ver compensaciones. ¿Ya? Y claro, una cosa es compensaciones en una empresa quizá pequeñita. Y no con cualquier banco. Y claro, y lo otro es verla con un monstruo empresarial que las compensaciones se manejan pues con bandas salariales, con benchmark del Perú, del extranjero y que una serie de factores sí, me acuerdo de ese proyecto, que uno no termina conociendo y además el nivel de exigencia que había en general en el proyecto era generar itinerarios de aprendizaje, ¿no? Eran programas blended, ¿no? Tenían la parte que ellos tenían que consumir de manera virtual, habían talleres presenciales, entonces, pero todo ese camino de construcción, había mucha gente que validaba en el camino, cosas que iban cambiando en el proceso y sentía que el proyecto nunca terminaba. ¿Sí? Entonces fue un desgaste bastante grande porque me mandaron a un área que yo realmente no dominaba, luego ya me fue muy bien en el área porque aprendí mucho, ¿sí? Pero sí, el desgaste porque el nivel de exigencia, cuando los clientes pues también son este nivel son grandes, ¿no? O están posicionados en el mercado, también pues te contratan y te exigen a ese nivel.
Entonces sí, me acuerdo que en una reunión interna, como no le dábamos a lo que teníamos que hacer en el proyecto, presentamos algo, Claro. no, ¿verdad? Rebotamos por todos lados. ¿Ya? Y era por la cantidad de interlocutores a veces que había, o porque cambiaba el interlocutor y cambiaba su expectativa. Y nos reunieron en una sala, me acuerdo, una consultora, y nos dijeron, si no le vuelven a dar a lo que se está buscando en el proyecto, se van. Una cabeza de acá va a tener que rodar. Y éramos dos en la sala. Entonces, no, sí, fue un proyecto muy demandante. Pero de eso también hemos aprendido, hermano, porque de Sí. hecho cuando tú y yo decidimos fundar esto, hicimos como nuestros lineamientos, ¿no? Y dijimos, oye, por este camino no vamos a transitar, Es correcto. ¿no? Y siempre lo hemos pensado, a pesar de que hoy principalmente somos tú y yo en esta consultora. Tenemos un equipo de freelance que son aliados, que ya los conocemos no de ahora, sino de hace muchos Que los años. hemos formado y que incluso los en el hemos camino. formado desarrollando el camino. Y siempre hemos tenido el enfoque de hoy, nunca perdamos de vista a la gente, Es correcto. ¿no? Y yo recuerdo algunas reflexiones que hemos tenido cuando hemos conversado de diversos temas, de que en el mundo de la consultoría se aprende a la patada, ¿no? Aprendes, pero sobre la marcha, con mucho apuro, a veces sin tener todas las herramientas habidas y por haber. Y está bien, o sea, puede ser que no todas las herramientas existan, porque tú como consultor también tienes esa responsabilidad de ir creando, adaptando, ¿no? Tratando de desarrollar esas herramientas. Pero lo que no puede pasar, y creo que es inaceptable en el mundo de la consultoría, es quedarte solo. Y si tú me preguntas a mí, y yo mismo me entrevisto, mira, si tú me preguntas a mí cuál fue el proyecto que más lo sufrí, a mí me tocó con una empresa de construcción, una empresa de un construcción, negocio tan pero diferente. es un gigante de la construcción en el Perú, ¿no? Y claro, en el mundo de la consultoría muchas veces se vende para ganar experiencia, que eso es algo que también hemos dicho, ¿sabes qué? Vamos a evitar meternos por ese camino desde Excelencia Consultores, ¿no? Pero no tengo ni idea de qué trata esa vaina, véndelo y ponle nombres rimbombantes, ¿no? Ese es un problema. Disculpa que te haga un paréntesis ahí. El alinear al comercial con la real esencia de lo que tú quieres aportar de valor, a veces no pasa por ese camino. O Tal sea, cual. el comercial vende. Y luego le preguntas, ¿y cómo hacemos esto? No sé, pues está el equipo consultores. Es que ese desalineamiento es muy grande, Sí, sí, muchas sí. veces sucede, ¿no? Sí, tal cual. Y eso no te aporta valor y realmente te hace sufrir más de la cuenta y pues el cliente está pagando y hay que ser honesto también desde ese lado, ¿no? Sí, porque siendo muy honestos, tú le prometías o le dabas una promesa de valor sobre la mesa que sabías que no eras capaz de cumplir. Claro, y eso pasa mucho. Y eso pasa, mucho. era más frecuente de lo que... Sí, y no pasa desde nuestra experiencia, pasa desde nuestra experiencia habiéndolo vivido, pero también cuando miramos hacia afuera pasa mucho de eso. Sí. ¿No? Sí. Y no solo en la consultoría, pero nos estamos ahorita refiriendo al negocio mismo de la consultoría, ¿no? Este hambre comercial por querer captar y por ganar mayor, porque el comercial gana también por lo que vende, evidentemente, hace que se pueda generar ese tema que yo le llamaría más irresponsabilidad de vender algo que no realmente sabes cómo hacerlo o le prometes algo que no vas a cumplir. Y ahí resquebraja la confianza, pues evidentemente, ¿no? Sí, porque a la larga como todos los negocios, se centra en la confianza, está basado en la confianza. Correcto. Y el impacto de estos proyectos pues no era menor, o sea, estábamos hablando de un proyecto de 300.000 soles. Claro. ¿No? Son proyectos gigantes, ¿no? Que era con implementación regional, o sea, esto se iba para Chile, se iba para Colombia, se iba... Porque hemos tenido la suerte de tener ese alcance, ¿no? Claro. Y claro, cuando tú volteabas a preguntar, oye, ¿y esto que pusiste en la propuesta, qué es? ¿Cómo se construye? ¿De qué va? No encontrar respuestas y es como, vaya usted y gánese la vida, era complejo para mí. Porque yo estoy hablando de un año en el mundo de la consultoría. Y yo, como te he comentado, de construcción solamente lo que había hecho con mi tío, hermano, y eso no tenía nada que ver con el negocio de la construcción. De Legos. ¿No? De Legos, Claro, ese tipo de ahí cosas. me quedé, ¿no? Viendo a Boca el constructor, o sea... Hasta ahí, claro, hasta ahí llegamos. Pero estábamos hablando no de una empresa pequeña, Es que estamos... son negocios que uno no conoce. Tal cual. Y eso es verdad, aquí a los amigos que nos ven, hay negocios que invierten mucho más en consultoría, hay negocios que no lo invierten tanto, pero hay negocios que son muy especializados. Todos tienen su nivel de especialización, pero hay negocios que tienen un nivel de especialización
que no hay forma de conocerlo si no entras al negocio. Sí, tal cual. Entonces, es complejo, es complejo. Tú me ¿no? decías hace un momento, ¿no? ¿Qué le recomendarías a un consultor? Yo creo que ese apetito intelectual te tiene que llevar a la calle. Ujú. Porque, a ver, al margen de lo que tú y yo sufrimos, terminado ese proceso, obviamente se pudo ahorrar mucho sufrimiento, pero terminado ese proceso había tenido la posibilidad de estar en las plantas de producción, acompañando a los ingenieros, acompañando y entendiendo los diferentes enfoques y puntos de vista de lo que tienen que gestionar en campamentos, ¿no? En plan, porque ellos le llaman campamentos cuando tienen una obra y tienen que armar toda una serie de elementos allí, ¿no? Y claro, o sea, hoy lo agradezco. Hoy agradezco haber tenido la posibilidad de haberme puesto en los zapatos, de ver cómo funciona, por ejemplo, el tren de Lima, ¿no? El tren Concar, ¿no? Básicamente, que es cómo funciona todo esto, porque esta empresa le brindaba servicios a esta empresa. Entonces, iba y entendía hasta qué piensa la persona que conduce el tren, ¿no? Entonces, tener esa posibilidad de hablar con ellos desde la mirada de negocio, lo vas aprendiendo, lo vas estructurando, pero te cuesta una barbaridad, hermano, porque claro, tú quieres construir algo y era una homologación de perfiles de empresas de diferentes sectores. Porque claro, yo decía, esta empresa ve el mundo de la construcción. Ah, perfecto. O sea, esto es que hacen puentes y carreteras. Porque claro, ni siquiera era solo de casas. Tenían una empresa que se encargaba única y exclusivamente de todo el sector inmobiliario, pero también tenían una empresa que se encargaba de todo lo que era semaforización en Lima. Claro. Y otra que se encargaba de todo lo que era... especializadas. Claro, y otro que se encargaba de todo lo que era puentes y carreteras, y otro que se encargaba de la limpieza de esas carreteras a lo largo de todo el sur. O sea, eran diferentes empresas. Era otra que veía todas las líneas telefónicas, o sea, todas las torres de alta tensión, instalar las torres de alta tensión. Yo decía, construcción, paso, esto es otro nivel. Claro. ¿No? Pero aprendí mucho de ese negocio, muchísimo. O sea, me fui a Chile y me paré como experto a hablar ahí porque como te decía, o sea, yo también tenía esa ambición de no quedarme única y exclusivamente de voltear a la jefatura y decirle, pucha, que mira cómo me están perjudicando, yo no sé de esto, ¿por qué me mandan a mí? Sino que al contrario, lo agarraba como un desafío y Claro. trataba de aportarle por todos los frentes que podía, pero sí era frustrante por momentos. Y recuerdo, y esto lo he contado en el programa que tengo con el chino, que tú también lo conoces, pero ahora que está el protagonista acá lo vuelvo a contar, ¿no? Recuerdo que trabajamos ese proyecto como 9 meses. Por lo ¿sí? menos. 9 meses en los que mi esposa estaba esperando un bebé, o sea, mi hija, mi única hija, ¿no? Y claro, el día de la presentación final del proyecto, que venía gente de Colombia, que venía gente de Chile, que venía un montón de gente de diferentes lados del Perú para escuchar la sustentación final de ese proyecto, me preparé como 2 semanas para sustentar, cuidando detalles, porque ya me había pasado un episodio también en esa empresa, ¿te acuerdas de Pedro Lindo? Me había pasado un episodio gracioso ahí con Pedro Lindo, que en vez de Pedro obvió una letra y salió Pedro Lindo. Habiendo 5 letras en Pedro Lindo, tuvo que fallarte la R, pues, ¿no? Sí. Tuvo que fallarte la Y R. mandé un correo a Pedro Lindo, ¿no? Así es. Pero bueno, ya me había pasado eso, entonces dije, tengo que ser más cuidadoso con la ortografía. Y dicho ese paso, estabas solo en el proyecto. Y estaba solo en el proyecto. O sea, todo ese camino, todo ese proceso lo hiciste solo. Sí. Ahora, también había el escenario de toda la pantomima que se armaba, ¿no? Cuando iba a haber una presentación del proyecto íbamos como 7 de la empresa y todos me decían, tú habla. O sea, porque nadie sabía de qué iban a hablar, pero eran los consultores del proyecto y era como que, chochera, o sea, no, o sea, el proyecto, a ver, te voy a hacer 3 preguntas del proyecto, yo te hacía 3 preguntas del proyecto y no sabías qué responder. Claro. Pero estabas en la reunión como parte del equipo de trabajo Claro. y era falso, pues era mentira, o sea, eso no tenía pies ni cabeza. Pero la cuestión es que, claro, como yo estaba solo en el proyecto, el día de la presentación, que era a las 2 de la tarde, lo recuerdo claramente, nace mi hija. 11 de julio del 2016. 11 de julio del 2016. Y estaba yo a las 7 de la mañana levantando el teléfono y llamando a mi jefe, que es el chino Bustamante, que está acá conmigo en las reuniones de otro podcast que tenemos. Chino, tengo este tema, ¿cómo hacemos? Y el chino agarró y me dijo, llámalo a Carlos y que vaya él. Después todo te recién me entero. Él fue el que te dijo que me llame. Llámalo a Carlos y que vaya él. Y te llamé 7:20 de la mañana, te estabas preparando para ir a la oficina.
Y te dije, compadre, estoy en la clínica, acabo de dejar a mi esposa, estoy internada, está con contracciones, me voy a ir a la casa a traer mi laptop para explicarte el proyecto en lo que tú llegas. Y fue así. Llegaste a la clínica, yo estaba con mi suegra, estábamos solamente los dos en ese momento, porque mi suegro trabaja, mi cuñada también, mi papá también, entonces solamente estábamos mi suegra y yo en la clínica, y la enfermera sale y me dice, señor, ¿quiere entrar al parto para ver el nacimiento de su hija? Y yo estaba esperando que tú llegaras para poder contarte, así que le dije que no. No, igual no iba a entrar, igual no quería entrar a ver el Pero nacimiento. puedes entrar al próximo, ¿no? Claro. Pero bueno, la cuestión es que... Wow. Pero la cuestión es que llegaste y Sí, me pues, acuerdo que sí, mientras pues, mi esposa estaba dando a luz, yo te estaba explicando qué tenías que contar en la propuesta. Estabas muy nervioso. En la porque reunión. Claro. En la reunión de presentación, ni siquiera era propuesta, era reunión Claro, de todo lo que habías trabajado. de las conclusiones finales del proyecto, de todo. Y claro, yo entendía también tu postura y decía, su madre, qué injusto, pero no podíamos ni postergarla porque venía gente de todos lados, ¿no? Habían hecho su evento, o sea, de hecho, nosotros nos ponen en esa reunión porque ese día era como un encuentro que tenían ellos, ¿no? Aparte de esa presentación, que nuestra presentación duró 1 hora, ellos tenían un día entero de trabajo, ¿no? Y claro, nosotros éramos como un pedacito de toda su jornada. Y entendía también tus dudas. Porque tú me decías, compadre, y si me preguntan esto, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, estabas también... ¿Cómo te sentiste en ese momento? No, yo estaba... Primero, estaba muy nervioso porque nunca había estado acompañando a una persona que estaban haciendo su hijo. Pues, o sea, tampoco era... No es una experiencia que Claro. uno vive todos los días. Lo otro era que yo sabía la complejidad que tenías el proyecto, pero no lo estaba viendo contigo el proyecto. Claro. Yo sabía que estabas trabajando un proyecto que estaba siendo complejo, mientras yo trabajaba el que te conté. Y claro, una cosa es que sea una reunión de avances, pues, ¿no? Tú dices, bueno, pero reunión de avances, ¿sabes qué? Carlos fue y patinó. Ya, pues, pero es que él no está viendo el proyecto. Pues ya, en la siguiente reunión vas tú y de repente te alineas, ¿no? Pero esta era la conclusión de todo el proceso de trabajo que se había hecho y justo ese día se tenía. Entonces, yo sí estaba nervioso, estaba preocupado. Dije esto, si preguntan, no sé qué voy a tener que buscar responder, o te voy a tratar de profundizar todo lo que pueda y si no doy la respuesta correcta, pues por lo menos los confundiré, ¿no? Pero estaba muy nervioso, por toda la situación, la coyuntura, Claro. o sea, esperando que nazca tu hijita, el irme No, para y allá. lo curioso fue duro. que yo te estaba explicando la presentación y pasa una enfermera con una se me va el nombre. Incubadora, empujando una incubadora. Y me dice, señor, esta es su hijita. Y ahí tú me tomaste la primera foto que yo tengo con Almendra, Sí, ¿no? tal Que me cual. puse a gritar, las hago bonitas en el hospital. Porque Almendra salió con unos ojazos, ¿no? Mi hija Claro. salió con unos ojos enormes, estaba bien despierta, mirando todo. Normalmente nacen así todos dormilones, ¿no? Pero ella salió grandota, y era grandota, pesaba 4,5 kilos, o sea, era gigante, Sí. ¿no? Y bien despierta, ella me hacía con sus manos así, porque incluso ella llega a los 9 meses exactos. O sea, ella no estuvo 8 meses y 3 semanas, no, o sea, ella llega a los 9 meses exactos. Ya estaba pasando, porque nosotros fuimos el 16, ya por las contracciones, pero ya estaba programada para el 18. O sea, Ok. si no nacía en esos días, el 18 sí o sí la sacaban, porque ya se estaba pasando. Entonces, bueno, pues nació, yo también estaba, o sea, yo me programé en la cabeza el 18. Yo dije, ya, el 18 ya salí de este proyecto y me meto ahí, pero bueno, pues así es la vida, hermano. No, es una experiencia inolvidable. Esa Una experiencia inolvidable. Tal cual. Y ahora, así como nos ha pasado de proyectos complejos, ¿cuál ha sido el proyecto que tú dices, oye, acá qué bien aprendí, cómo disfruté, me gustó todo, ¿no? No solamente el disfrute de pasarla bien, sino el disfrute de tener ese placer de aprender de cosas nuevas y de decir, oye, wow, con esto yo siento que evolucioné mi perfil? No sé si un proyecto en particular, porque esa parte de lo que tú acabas de mencionar sí lo tiene la gran mayoría de proyectos. Porque cuando ya, después del sufrimiento del aprendizaje, tú dices, o sea, cómo entré y cómo llegué, y te puedo mencionar cuando me tocó implementar algún tipo de oficina de transformación, desde hacer un modelo de gestión del cambio
Pues eso lo hacen los especialistas en gestión del cambio. Lo aprendí, ¿sí? Aprendí cómo se hacía, ¿no? El poder, no sé, implementar un modelo de servicio a contratistas y que estamos hablando de más de 5.000 personas y luego acompañarlos en que ese modelo de la empresa tal, de esta empresa que los contrata a ellos, empiece a implementarse en sus procesos de selección, de desempeño, de capacitación. No es nada sencillo y lo aprendí, ¿sí? Pero yo creo que, o sea, mencionándote algunos, ¿no? Algo que a mí me generó mucha satisfacción y que haya disfrutado todo esto es un cliente que fue mi primer cliente cuando yo ingreso a la última empresa donde estuve, y a lo largo del tiempo, todos los años compraban cosas, ¿sí? ¿Por qué te digo que eso me ha generado un disfrute diferente y un aprendizaje diferente? Porque es una empresa que dentro de su propia dinámica es muy compleja. O sea, cuando tú terminas supuestamente de entender esta empresa... Yo los conozco, es una empresa gigante global, para empezar, ¿no? Es una empresa alemana, pero que está presente en todo el mundo, está hermano. En todo el mundo. Está en todo lo que uno hace y uno no sabe que ellos son. Sí, sí, sí. Pero es una empresa con un nivel de especialización técnica, con gente muy capaz a nivel técnico. O sea, que tú dices, ok, su estructura es, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es tu jefe? Y la respuesta es depende. ¿No? Claro. Entonces, ¿depende de qué? ¿Mi jefe a quien le reporto o mi jefe funcional? Porque el que le reporto, yo trabajo en Perú, al que le reporto está en Estados Unidos, pero mi jefe funcional está en Argentina. Entonces tú dices, ¿ya a quién le reportas? A Alemania. Entonces, pero entonces, ¿tus jefes? Sí, sí. Ya, cosas, o sea, y paran cambiando, exagerando, ¿no? Un poquito esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú terminas de entender supuestamente esta empresa, ya cambió. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, sí, sí, me acuerdo de eso. ¿qué sucede? Que en ese camino aprendí algo que me ha ido llevando a disfrutar este mundo de la consultoría. Hemos hecho todos los años programas de liderazgo con ellos. Dices, pues programa de liderazgo, pero no es por el programa. Es porque a través del programa aprendí a desarrollar muchas cosas. Por un lado, en el programa yo empecé a conocer a la gente porque yo hacía coaching con cada participante. Teníamos 3 sesiones de 1 hora con cada participante a lo largo del programa. Y fui conociendo mucha gente ahí. Sí, gente que posteriormente fue creciendo y que luego ellos me fueron contratando, me fueron llamando y cada vez que voy a la empresa siempre conozco a alguien. Pero hay algo que empecé a encontrar que creo yo que también me sirve desde que lo disfruté en su momento y ahora pues lo traslado ya a la experiencia hacia nuestra empresa. Es la importancia del relacionamiento con la gente, porque ellos saben que yo no soy un experto técnico en lo que ellos hacen. Claro. No sé, instalación de energía eólica, el aprovechamiento de energía eólica. O sea, yo puedo saber en teoría de qué puede tratar, pero no tengo la más mínima idea cómo empezar, ni por dónde ir, ni qué cosa hacer. O sea, no sé, vender turbinas para barco. Claro. O sea, yo qué sé de eso. Pero ¿qué sucede? Que en ese camino, lo que fui aprendiendo y aprendí a disfrutar, más allá de ir actualizándome en cosas de liderazgo y siempre estar al tanto, porque es una empresa que si cambia, uno también tiene que ir cambiando el discurso en el proceso, fue a entender cuán importante es el relacionamiento desde el ser humano, o sea, que te permitan conocerte como un ser humano y que a través del conocimiento como ser humano luego vayan conociendo en ti la parte técnica, ¿no? O sea, que tú puedes ser capaz de ayudarlos, pero la gente primero tiene que confiar en ti. Y eso para mí ha sido clave en este proceso, porque yo me di cuenta que empezábamos el proceso de las reventas con ellos, año tras año, la venta cruzada, en todo caso, ¿no? Esta relación comercial, y era el comprar a la persona en la que confiaron en todo este camino, e iban confiando, otros negocios de la misma empresa iban confiando, otros iban confiando, iban recomendando, al punto de posicionar esta escuela de liderazgo, este programa de liderazgo, que es una escuela de liderazgo como tal, así se llama, empezó siendo una iniciativa del área de recursos humanos. Hoy está posicionado como el segundo programa más importante de la empresa, por debajo del programa de PMPs, ¿no? Para formar Project Manager. Y lógicamente tiene que estar primero el Project Manager porque es una empresa que se maneja por proyectos, entonces, claro. ¿no? Pero el segundo es esta escuela de liderazgo, ¿no? Y han concursado en premios de las buenas prácticas empresariales, lo han llevado como o sea, hay una serie de indicadores que a mí me fueron generando una satisfacción, un disfrute, desde acompañar a la empresa todo este tiempo, ir creciendo yo a nivel profesional y entender que alguna vez me dijeron que la parte relacional no era tan importante en la venta, entender de que eso no es verdad. ¿Sí? O sea, hay gente que dice, desde lo técnico tú vendes. No, no es verdad.
Porque para que te escuchen la parte técnica, primero tienes que sintonizar con la gente. Claro. Si no, no te van a escuchar. ¿Sí? No te van a escuchar. Entonces, ese proyecto es una empresa que le tengo mucho cariño. Sí, yo sé, soy testigo de eso. Soy testigo. Basado en tu experiencia, ¿cuál es este diferencial que tendría Excelencia nosotros como empresa al momento de abordar los proyectos? O sea, ya hablábamos de acortar la brecha entre aprender y ejecutar y todo ello, sí, aplicar, perdón, pero ¿cuál sería ese diferenciador que tú digas, oye, no, esta gente viene de Excelencia? Mira, es una pregunta muy interesante porque lo hemos ido construyendo en el tiempo. O sea, esto no nace de un arrebato, no nace de bueno, entonces mañana fundamos porque pues no sé, por poner. Porque tenemos mucho tiempo en consultoría y ya está. ¿no? Y ya está. Sino porque como te dije hace un momento, buscamos un espacio, ¿no?, en el mercado que creemos que no está abarrotado, que creemos que no está copado, que es precisamente el encontrar el movilizador del desempeño. Y aquí quiero contarte algo que yo le vengo dando vueltas hace mucho rato, ¿sí? Porque he conocido, y tú también, muchas consultoras con diferentes tipos de perfiles y de roles, ¿no?, dentro de la consultora. Por ejemplo, yo a ti no te considero un facilitador ni un capacitador, ¿sí? Que puedes asumir el rol destacadamente, sí, ¿ok? Y de hecho lo haces. Hace poco estuvimos en Paracas, tú lideraste una sesión, tienes una facilidad para conectar con la gente y eres destacado como facilitador. Pero no eres únicamente facilitador. Tú eres un consultor de desempeño. Tú entiendes muy bien, y creo humildemente que yo también voy por esa línea. Y si tú me preguntas por excelencia, ¿qué es excelencia? Creo que hemos asumido ese tercer rol. Podemos hacer muy bien los dos primeros porque el mercado también lo demanda y también es necesario que por ahí una empresa más pequeña, más pyme, más que recién esté posicionándose y ganándose un nombre en el mercado, va a tener la necesidad de tener capacitadores o tener facilitadores, y es normal, lo podemos asumir y está bien porque es un proceso de crecimiento. Claro. Pero también podemos ir a la gran empresa y hacer de consultores de desempeño y entender tu modelo a profundidad. Y creo que ese diferencial es poco explotado en el mercado, es poco utilizado en el mercado. ¿Y sabes qué me apena? Que hay empresas que le dan toda la responsabilidad del aprendizaje a un perfil de capacitador, ¿no? Y la verdad, hay que tener cuidado con esos detalles, sí, porque si no te puede pasar factura, ¿no? Correcto. Porque claro, todo el mundo te va a empezar a cuestionar y se va a decir, oye, sigue siendo un área de gasto. Correcto. Sí, pero bueno, eso será motivo de otro capítulo. Yo te lo cuento porque creo que ese es el diferencial principal de Excelencia Consultores. Y estoy convencido, hermano, y estoy apostándole muchas balas, tú sabes, a esto, porque creo que todo el camino que hemos transitado nos lleva a que podamos llegar a cualquier empresa y ser soporte, ¿no? y entregar una mirada distinta. Y también nos ha pasado, mis amigos, en el mercado, y probablemente tú seas una de estas personas. En el mundo del aprendizaje hay muchas personas solas. ¿Sí? Oye, ¿y quién ve el aprendizaje? ¿Dónde está tu equipo? ¿Cuál equipo, chochera? Soy yo solito, ¿no? Y no solamente veo aprendizaje, veo aprendizaje, desarrollo, selección, cultura, clima, ¿no? Y a veces me siento solo. Y no estoy, ¿cuántas veces hemos conversado con gente que nos dicen, me siento solo en el aprendizaje? Chochera, acá tienes amigos. Si en algún momento quieres conocer un punto de vista distinto, conversar, plantear alguna problemática, conversemos. Sí. ¿No? Aquí te vamos a dejar todos nuestros datos, conversemos sin ningún problema. Ya nos ha tocado hacer eso. Ya nos ha tocado hacer eso y nos encanta hacerlo. Y nos ha tocado el hecho de que existen presupuestos, existen una serie de proyectos detrás del presupuesto y no saben por dónde priorizar, por ejemplo, ¿no? Porque claro, como impacto. Como impacto, ¿no? Como impacto con este presupuesto tan chiquitito. Claro, o con este presupuesto grande, ¿cómo hago para que no me lo reduzcan por no haber hecho lo que tenía que haber hecho el próximo año, ¿sí? O en todo caso, ¿cómo esto lo justifico con el negocio? Y ahí es donde viene la vinculación de lo que hacemos con los indicadores de negocio, de cómo movilizas. Entonces, y nos hemos tenido que sentar y decir, a ver, cuéntame, tírame las piezas del rompecabezas aquí, vamos a ayudarte a armar el rompecabezas. Pero es armarte el rompecabezas para que lo ordenes, a partir de ahí
priorices en lo que tengas que hacer. Y si quieres generar sinergias con nosotros pues lógicamente encantados. Sí. ¿No? Y somos muy honestos, ¿ah? O sea, le hemos dicho a cuántas compañías, oye, ¿sabes qué? Esto yo no lo sé Esta hacer, parte no es búscalo mía. afuera. Esta parte, claro, esta Claro. parte va desde otro frente, porque creo yo que la consultoría, su nombre lo dice, o sea, te llaman a hacer una consulta, esto es como Claro. ir a un médico y no sé, el médico diga que sabe todas las especialidades y eso no sucede, claro, los médicos son especialistas en algo. Claro. Y creo que la honestidad parte de cuando te dicen, hasta aquí llego yo, aquí puede intervenir el otro, o decirte transparentemente, esto lo puedo manejar yo de principio a fin también. O sea, eso creo yo que es un gran diferencial también que hemos ido encontrando en el camino, ¿no? Así que ya sabes, si quieres conversar, si quieres enterarte un poquito más de cómo podríamos plantear soluciones de aprendizaje o de consultoría para tus áreas de aprendizaje, de clima y cultura, de desarrollo, de experiencia de cliente, que también tenemos un abanico También. de posibilidades por ahí, por favor, conversemos sin ningún compromiso, conversemos como amigos, conversemos de manera transparente, como dice Carlos, poniendo las fichas sobre la mesa y honestamente te diremos si te podemos apoyar, si no te podemos apoyar, si lo quieres hacer internamente, hazlo, te doy un enfoque. Si hoy no se puede trabajar en conjunto, probablemente haya posibilidad que en el futuro. No nos angustiemos por eso, ¿sí? Pero al menos tienes una mirada distinta. Correcto. Tienes un par de amigos, un par de locos que pueden ayudarte a estructurar tus problemáticas de aprendizaje sin problema. Así que no te sientas solo, aquí hay comunidad, podemos crear esa comunidad contigo, ¿sí? Y te podemos conectar con otros profesionales sin duda, porque en el mercado conocemos cuántas consultoras en las que hemos trabajado y Es con correcto. las que hemos colaborado. Incluso hemos trabajado con chicos que en su momento eran freelance y que hoy les está yendo muy bien en el mercado con sus También. consultoras. También. ¿No? Entonces, por ahí podemos ayudarte. Mis amigos, este espacio ha servido para que conozcan un poquito más el lado humano que está detrás de este par de locos que son los fundadores de Excelencia Consultores. No te hemos querido hablar mucho de la consultora como tal, sino de nosotros, de que entiendas que hay un par de personas con las que puedes lidiar problemas, con las que puedes trabajar de manera segura, que han transitado un camino probablemente muy similar al tuyo y que esta experiencia acumulada en diferentes países, porque hemos trabajado en Colombia, en México, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, bueno, pues esa experiencia ponerla a tu servicio. Eso es lo que estamos buscando. Carlitos. Nada más que decir frente a lo que estás diciendo, simplemente el hecho de si necesitas un aliado, una persona en que te pueda ayudar y que realmente te hable con la verdad y que se interese por el negocio que tú estás manejando, que tú estás viendo en este momento, pues puedes contar con nosotros sin ningún problema. Aquí estamos, te aseguro que vas a encontrar ese diferencial que venimos conversando, seguramente desde la reunión que tengamos, desde el primer momento, el primer acercamiento, y más aún si pues logramos establecer sinergias con las empresas que empiecen a confiar en nosotros. Así que ya saben por dónde buscarnos, nosotros encantados de poder apoyarlos y bueno, esto es el inicio de algo que creemos que va a ser muy bueno para nosotros, pero también sobre todo para las personas que confíen en lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Mis Muchas amigos, gracias. muchísimas gracias por estar ahí y ver este capítulo que ha sido extenso, pero que ha sido muy enriquecedor. Yo he dado muchas entrevistas y he hecho muchas entrevistas, pero esta se convierte ya en mi top de las favoritas. Así que muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en un siguiente capítulo de Encuentros, en donde ya hablaremos de otros temas. Y por ahí dejaremos aprendizajes para que puedas implementar en tu día a día. Nos vemos, cuídate.